Seguramente tú también ya estabas enterado, porque durante la jornada de ayer tuvimos ahí cadena nacional con el cambio de gabinete, cambió el tablero de este juego de ajedrez político de cara a las próximas elecciones presidenciales. Queremos conocer en detalle cuáles son las propuestas que ya se están trabajando junto a la doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad del Desarrollo, Lesley Briceño, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y volver a hablar cosas que son entretenidas. Claro. Es año electoral y eso nos va a tener sentada en este sillón harto rato, creo que. Se había anunciado, venían cositas en marzo. Sí. Venían, algunos decían sorpresas, otros se fueron enterando también a medida que la prensa también lo fue cubriendo. Incluso algunos partidarios, obviamente, de partidos de la coalición. Y preguntarte, claro, porque esto también viene con la cuenta regresiva para las primarias. Entonces están muy ajustados los tiempos y al parecer la centroizquierda no está muy claro cómo va a ir. Claro, la verdad hay bastante desorden en todos los sectores políticos, pero efectivamente se apareció en marzo, volvió el super lunes, hoy día super miércoles, está bastante colapsado por lo que me han comentado. Pero ¿por qué las definiciones? Porque pensemos que a finales de abril ya tienen que quedar inscritas las candidaturas para las primarias que se tienen que llevar a cabo en el mes de junio. Por lo tanto, esto que pareciera tan lejano, que son las presidenciales y parlamentarias en el mes de noviembre, en realidad es algo que se va a empezar a definir ahora pronto, claro, porque vienen las primarias y eso también significa que se tienen que quedar claro cuáles van a ser los pactos electorales, así que el mes de marzo y abril va a ser bastante intenso para los distintos conglomerados políticos para que definan quiénes van a ir en listas únicas, cuáles van a ser las alianzas y las estrategias electorales y si eso finalmente se va a transformar en una estrategia para una coalición de gobierno. Y eso es algo interesante. Ahora, claro, se nos empieza a despejar la incertidumbre dentro de lo que es el oficialismo. Michelle Bachelet probablemente va a volver a señalar que no es candidata, lo ha señalado ya varias veces, pero ahora sí que yo creo que... Con la salida de Toalla dicen claro, que ya... Sí, que incluso algunos se plantean de que Toá sale antes del gabinete y hace este anuncio ayer en horario prime, porque, o sea, fue en horario prime. Sí, fue un show un poquito, sí, ¿no? Sí, una puesta en escena bastante interesante, porque ella renuncia durante la tarde, pero el cambio de gabinete podría haber sido un poquito más piola. No, fue con... Fue como dice un amigo mío, así con lo que se buscaba. Igual claro, haciendo un poquito de campaña. Claro, porque además el abrazo que le da el presidente Gabriel Boric es bastante significativo. El equipo. Claro, el equipo. O sea, ahí estamos mirando algunas imágenes y claro, o sea, es una puesta en escena bastante interesante para lo que uno podría pensar que es un respaldo a Carolina Toá como futura candidata presidencial, pero claro, eso también nos abre el espacio de van a haber primarias, probablemente el presidente dice, tienen que haber primarias en el oficialismo. ¿Quiénes van a ser los otros candidatos? Sabemos que Vlado Mirosevic es un candidato presidencial del Partido Liberal, que ojo, no ha marcado mucho en las encuestas, probablemente muchas personas no tienen claro que es candidato y que muchos otros dicen quién es Vlado Mirosevic. ¿Quién es Vlado Mirosevic? Eso es muy cierto, pero ¿es realmente un apoyo transversal el que tiene hoy día Carolina Toá por parte del oficialismo como candidata presidencial, que ya lo oficializó? El PPD dice ya están trabajando en estos 5 ejes donde volver a crecer será una de las prioridades, que Chile vuelva a crecer, me imagino, en economía, en seguridad, etcétera. Pero claro, porque tenemos a un Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, que dice claramente a través de sus redes sociales aquí, los mismos de siempre hicieron una negociación a espaldas de la ciudadanía y esto nos va a llevar por el suelo, estoy parafraseando, como coalición, como oficialismo. Versus, por ejemplo, una senadora, Paulina Bodanovich, también del Partido Socialista, que ha mostrado ya un poquito más cercanía con la figura de Carolina Toá como figura presidenciable. ¿Cómo está la situación ahí? Claro, o sea, primero recordemos que Carolina Toá es del PPD. Por lo tanto, vendría a ser, si bien representa lo que se denomina ampliamente el socialismo democrático, el Partido Socialista no tiene, y así lo señaló Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, no tiene por qué endosar un apoyo cuando el Partido Socialista podría claramente presentar una candidatura a unas primarias. Ella lo señala que necesita primero las elecciones internas del partido, todo lo que significa la discusión interna,
Pero en general, ahí, viendo lo que planteaba el senador Espinosa, en general los candidatos, y esto no es un desconocimiento para nadie, surgen de discusiones internas a partir de los liderazgos internos que puedan haber dentro de los distintos partidos políticos. Cosa distinta es que posteriormente eso se legitimice a partir de una elección primaria amplia y que ahí se tenga un respaldo popular, como es lo que habitualmente se hace. Pero si nosotros pensamos en la misma elección del actual presidente, Gabriel Boric, en las primarias, recordemos que Gabriel Boric, claro, surge, tiene un apoyo distinto porque tuvo que recolectar firmas para poder inscribir su candidatura, debido a que su partido en ese momento no estaba conformado propiamente tal como partido, pero es un liderazgo interno dentro del partido, no es un liderazgo que salga desde lo popular. Claro, ahora con las primarias del actual presidente Boric, con el candidato en ese entonces del Partido Comunista, Daniel Jadwe, pasó un fenómeno que nosotros lo comentamos acá, ¿te acuerdas? Como muchas personas que incluso no eran simpatizantes del sector, claro, se convocaron a votar en esa primaria para evitar que Daniel Jadwe llegara como candidato presidencial. Y Daniel Jadwe, que ya anunció en su momento también que estaba disponible para... Claro, incluso para ir por fuera. Claro. Entonces ahí fue un fenómeno bien interesante. Y también lo que pasó para la segunda vuelta presidencial, o sea, mucha gente fue a votar por Gabriel Boric, no porque simpatizara 100% por su proyecto político, sino porque no quería que... Por el menos malo. Por el menos malo, sino porque no quería que José Antonio Kast tuviese una mejor posición política. O sea, claro, en el fondo era un voto... De rechazo, de rechazo a la otra figura. A la otra figura. Y esperemos que en esta oportunidad no pase, finalmente, que finalmente exista ese concepto de elegir realmente al que va a llevar las riendas y que quieren que realmente lleve las riendas de nuestro país los próximos 4 años, entendiendo que ojalá también el contenido de la discusión sea precisamente en contenidos y no en ataques personales. Y ahí... analicemos un poco lo que va a pasar, porque algunos dicen que ya finalmente Evelyn Matei tiene con quién discutir, con quién debatir, porque antes tiraba... Claro. Y tenían ahí sus discusiones con José Antonio Kast, qué sé yo, y entre ellos estaban generando algún tipo de división para marcar la diferencia dentro de ellos, que tampoco se ponen de acuerdo, pero más que nada ser republicano, por el resto parece que con Matei está un poquito más de acuerdo. ¿Cómo vamos a ver ahora esa discusión? Porque ya José Antonio Kast, primeras horas de ser anunciado, ya dijo, vamos a una candidata que no solucionó el problema de la delincuencia, que aumentó el tema de la delincuencia, ya comenzando a atacar lo que se hizo en este gobierno, más que a lo que podía referirse a Carolina Toá. Claro, o sea, en general lo que uno supone que va a ocurrir es que José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, pensando en estos 3 candidatos que estarían dentro de la papeleta por el sector de la derecha y la extrema derecha, nos encontramos con que van a buscar una lógica de transformar la elección en algo plebiscitario. Carolina Toá representa finalmente el gobierno. Ojo, estoy pensando en la eventualidad de que hayan primarias, en la eventualidad de que ella llegue la papeleta. O sea, estamos todavía en un escenario que, si bien se ordenó un poquito, todavía queda, y que lógicamente además nos encontramos con que, como tú bien señalabas, los candidatos de la oposición tienen a alguien con nombre y apellido a quien atacar. Y lógicamente van a buscar representar en Carolina Toá todos los problemas del gobierno, ¿ya? Y eso también es interesante porque Carolina Toá efectivamente fue ministra del Interior, en algunos momentos cuando el presidente estaba fuera del país ostentó la vicepresidencia de la República, por lo tanto era un rostro potente, muy visible, muy potente, tiene una experiencia política interesante, ha surcado bastante bien. Y la trajeron por experiencia para este gobierno. Claro, ¿no? Y además ha surcado bastante bien todo lo que fueron las acusaciones constitucionales en su contra. Ya desplegó claramente en el Congreso muchas estrategias argumentativas que incluso algunas fueron bastante difundidas. Me acuerdo de una donde levantaba documentos y decía, bueno, aquí es lo que nosotros estamos diciendo, y lo respaldaba con pruebas. Donde algunos decían, bueno, utilizando frases bastante poco académicas, que dijo, bueno, se paseó muchas veces a la oposición en
en estas acusaciones constitucionales. Tiene una experiencia política interesante. Recordemos que ha sido diputada, que fue alcaldesa de Santiago, que ha sido ministra y subsecretaria en varias oportunidades. Esta no es su primera experiencia política. Por lo tanto, claro, lo que va a buscar la oposición y específicamente los candidatos presidenciales es que esto se plebiscite. O sea, que la elección presidencial sea un plebiscito de los que están a favor del gobierno con los que están en contra. Sí. Pero eso no sé si es una buena estrategia. Ahora, es interesante que en Chile no es primera vez que tenemos un escenario en el que hayan dos mujeres presidenciables. Ya tuvimos un escenario de Matei Bachelet, sí. ¿no? Lo que sí me llama la atención todavía, que a esta fecha, al 2025, se siga criticando a liderazgos femeninos fuertes. Y yo creo que eso es algo a destacar, porque la figura de la expresidenta Bachelet, no olvidemos cómo fue tildada en algún momento mami. Sí, mami Bachelet. Mami Bachelet, porque tenía hasta una figura, hasta una apariencia más cercana en términos de un liderazgo femenino un poquito más amoroso, si se quiere. Claro. No por eso menos capaz, no estoy poniendo en tela de juicio aquello. Sin embargo, hoy día nos encontramos con dos mujeres que son fuertes y que son de carácter fuerte y de una postura muy potente, pensando incluso en las acusaciones constitucionales, el lenguaje físico, lenguaje no verbal de la exministra Toá era muy potente. Yo creo que eso va a generar también un poquito de fricción en esta sociedad todavía un poquito machista con respecto a aquello, y va a ser interesante de analizar ya esto a nivel académico, me imagino, que va a pasar y lo vamos a poder ver porque vuelve el tablón, dicho sea de paso, ¿cierto? Sí, estamos hablando con la Priscila. Ya debe estar todo coordinado. Yo sí, ya con la Priscila estaba empezando WhatsApp ya. Claro. Yo de verdad que estoy así esperando Se activó el WhatsApp. esos análisis, ¿no? Desde el cientista político, Claro. cómo ve estas cosas. Pero, volviendo un poquito al escenario político actual, tenemos entonces, por una parte, el oficialismo que presenta dos candidatos. Vlado Mirosevic es parte del oficialismo. Sí. Carolina Toá, por supuesto que lo es, fue parte del gobierno del presidente Boric. Y por otra parte tenemos un poquito más de disgregación de votos, ¿no? Con Johannes Kaiser, con José Antonio Kast y con Evelyn Matei. Ya el presidente del Partido Republicano, Antonio Esquela, ha dicho Matei es la continuidad de Piñera. Sí. No sé si eso le hace más daño o la beneficia. No sé la si verdad no sé tampoco, principalmente porque, o sea, tú lo señalas, Evelyn Matei siempre ha mostrado especialmente después del fallecimiento del presidente Piñera, sí, ha mostrado una cercanía hacia la gestión de Piñera y, ojo, también durante su gobierno. Y ella tiene un pasado de renovación nacional, un pasado bastante conflictivo, porque yo a veces me pregunto, bueno, nunca se le ha preguntado a Evelyn Matei cómo limaron las asperezas después del Quiotazo. Nunca nadie o sea, por lo menos yo no he escuchado una declaración de parte de ella diciendo, después de todo el escándalo que ocurrió en los años 90, claro, los que somos más viejos nos acordamos. Yo, de hecho, me acuerdo claramente del momento en que saca Ricardo Claro la radio Kioto y empieza a difundir este mensaje, esta grabación. Pero uno se pregunta, bueno, ¿le hace bien? Probablemente sí, porque hay un grupo de ciudadanos hasta el día de hoy que tal vez no se identifican 100% con la derecha, pero sí tienen buenos recuerdos del presidente Sebastián Piñera. Pero por otro lado también tiene sus bemoles. Hay algunos analistas, y comparto ese análisis, que los problemas de inseguridad no son de este gobierno, sino que se vienen arrastrando desde el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, Antonio Esquela, me da la impresión en esta entrevista que usted puede encontrar en biobiochile.cl, hace este comentario en tono de crítica, porque particularmente se refiere a la gestión en seguridad. Y dice, va a ser la continuidad de Piñera 2 con todo lo que se hizo en seguridad. Entonces, claro, me da la impresión que porque es del Partido Republicano, él está con José Antonio Kast, lo que quiere es que él sea el candidato único de la derecha. Claro, y probablemente, a pesar de que han habido varios intentos por parte de Evelyn Matei para hacer un llamado a primarias amplias dentro del sector de la derecha y estos partidos nuevos de derecha que están surgiendo, ya tanto republicanos como los nacional libertarios, y ojo, no nos olvidemos los sociales cristianos, ya han dicho que no, que ellos quieren llegar a la papeleta. Entonces, y probablemente, miremos también lo que pasa en ese lado, o sea, de Chile Vamos específicamente. Evópolis todavía no proclama a Evelyn Matei como candidata presidencial, pero quizás es muy probable que sea su candidata, pero
debido a los problemas internos que tuvieron. Recordemos el fracaso de las elecciones internas a finales del año pasado, todo lo que ha significado ponerse de acuerdo. Probablemente Populi le diría a Chile Vamos, oye, o le diría a Belén Matei, yo no voy a ir a unas primarias con republicanos y los nacional libertarios. Ahora, claro, demócrata ya dijo que no. Claro. Leyendo desde el lado más importante, que es la ciudadanía, que finalmente son los que tenemos que elegir, ahí sabemos que Carolina Toá ha venido perdiendo mucha fuerza en las encuestas, a propósito de todo el tema de seguridad. De hecho, Álvaro Elizalde apenas salió como ministro del Interior, salió a decir que hemos sido el gobierno que más leyes ha aprobado en materia de seguridad, creo que cerca de 60 y algo. Dando cuenta el Ministerio de Seguridad también y lo que viene. Partieron desde ahí, porque me imagino que ahí van a reforzar ese apoyo indirecto. Claro. Pero desde la ciudadanía, ¿qué está esperando la mayoría de estos nombres? Porque cualquiera de estos nombres podría llegar eventualmente a ser presidente. Claro que sí. ¿Qué está esperando hoy día la ciudadanía? Porque hoy día con Donald Trump, el extremo derecho, está dejando la tentalada. Ya hay una guerra económica. Y se estableció ya así por los analistas. La bolsa de comercio en Estados Unidos, ¡pum!, se fue a pique. ¿Cómo estamos nosotros acá dentro de este abanico? ¿Cuál es el que podría tener mayor posibilidad de salir, entendiendo la realidad, los gustos y preferencias y necesidades que hoy día estamos teniendo como país? O sea, hay que pensar de que Chile no es una isla y ningún país lo es. Por lo tanto, las cosas que ocurren en el concierto internacional nos van a afectar sí o sí. Lo que está pasando con Estados Unidos, esta guerra comercial de los aranceles, el aumento de aranceles del 25% a Canadá y a México, que, ojo, fue un par de días después que les dijo, si no les va a pasar nada, igual ocurrió. El aumento en un 10% de los aranceles a China también es algo que nos va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque Trump ya está mirando qué es lo que pasa con la fruta, y que Chile es un principal exportador de fruta, y ojo, otro tipo de minerales como puede ser el cobre. Entonces, claramente hay una guerra comercial que se está desatando y que ya también en otro sentido Trump ha señalado que quiere empezar conversaciones para un tratado de libre comercio con Argentina, que también hay que mirarlo con bastante cuidado, especialmente por nuestra realidad. Argentina no solo es nuestro vecino, sino que también tiene un panorama económico bastante complejo y además produce algunos elementos que nosotros como Chile podemos salir perjudicados si es que Estados Unidos se abre mucho más hacia Argentina y empieza a cerrar las puertas o empieza a gravar innecesariamente a los productos que vengan de nuestro país. Entonces, pensando en esa coyuntura, además de muchas otras más, pensar en lo que ocurre en Venezuela, pensar en lo que está ocurriendo también en Nicaragua y en otros países de las cercanías latinoamericanas, lo que necesitamos son liderazgos fuertes, pero liderazgos no solamente fuertes en el sentido de no solo mujeres u hombres, puede ser cualquiera, pero sí personas que claramente puedan ejercer un liderazgo no solo en el interior, sino que también en el concierto latinoamericano. Necesitamos, el presidente Gabriel Boric en su reciente viaje a Uruguay para el cambio de mando se reunió con los presidentes latinoamericanos de sectores de la izquierda. ¿Por qué? Porque es necesario establecer alianzas. Y eso es fundamental, independiente que sean de colores políticos similares o no, la necesidad de generar alianzas en América Latina para enfrentarse a los liderazgos de los otros países. Lógicamente, no estamos haciendo un enfrentamiento armado en ningún caso, sino que generar frentes comunes para poder posicionar mejor a la región es algo vital. Y en ese sentido va a ser interesante qué es lo que va a hacer la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ya han habido algún tipo de conversaciones en ciertos gobiernos que son súper distintos. Recordemos que Alemania los conservadores en Alemania acaban de ganar las elecciones. También una lógica de frenar a la extrema derecha y están teniendo conversaciones con partidos que son de otros países que no son alineados ideológicamente, como pueden ser los laboristas en Reino Unido o también Macron en Francia. Por lo tanto, el concierto internacional es súper importante. Entonces, para esa realidad de un 2025 que ha sido bastante convulso, y ojo, estamos recién en marzo, bastante convulso en términos políticos a nivel internacional, es súper importante también que miremos liderazgos a nivel nacional que puedan llevar una discusión
más bien de unidad, de construir proyectos que me da la percepción un poco que todavía no están. No se siente, en ninguno de los sectores, o sea, ni con Carolina Toá, que acaba de lanzar su candidatura, o sea, ayer dio un discurso bastante interesante, pero uno dice, ya, ok, pero ahora hay que mirar qué es lo que dice el proyecto, pero tampoco lo veo en Vlado Mirosevic, y ojo, tampoco se ve ni en Evelyn Matei, ni en los otros candidatos, porque el discurso más bien es la seguridad. Claro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Cuál es la propuesta? Nos queda tiempo todavía por delante de cara a las próximas elecciones, tanto primarias como ya las oficiales en noviembre, así que seguro nos vamos a ver nuevamente. Leslie, y la vamos a ver en el... Gracias por esta conversación. Nos vemos, muchas gracias. Nos vamos ahora a tomar